Buen día, mi nombre es Carlos Quispe. Trataremos el tema del positivismo lógico. El positivismo lógico representa una escuela filosófica formada alrededor del Círculo de Viena. ¿Qué es el Círculo de Viena? El neopositivismo o Círculo de Viena surgió en los primeros años de la década de los 20, cuando el filósofo Moritz Schlick, desde 1882 hasta 1936, ocupó la cátedra de la filosofía de las ciencias inductivas de la Universidad de Viena. Se creó en medio a un grupo de discusión en torno a problemas epistemológicos y cuya pretensión era seguir el camino abierto por el positivismo en muchos de cuyos puntos fundamentales estaban de acuerdo. Bases del positivismo lógico: la defensa del empirismo, el rechazo rotundo de la metafísica, orientación unificadora de la ciencia y sus lenguajes y en sus métodos. El positivismo lógico no dice que el conocimiento científico es conocimiento verdadero. Buen día, mi nombre es Gladys Tipula Quiroz. El día de hoy vamos a hablar de holismo. Holismo viene del griego holos, todo, entero, total. Holismo, en definición, es la visión que parte del todo para captar sus componentes en contexto de sus interacciones entre estos y con el todo. Holismo en una posición metodológica y epistemológica que pide que los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no a través de sus partes que lo componen. Ahora, la producción del conocimiento basado en conceptos del holismo. Tenemos tres partes, ¿no? Que vendría a ser primero, conocimiento sensible, que capta un objeto por medio de los sentidos. Tal es el caso de las imágenes captadas por medio de la vista. Gracias a ellas podemos almacenar en nuestra mente las imágenes de las cosas, como son el color, figura y dimensiones. Los ojos y los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser humano. Ahora tenemos el conocimiento conceptual, que vendría a ser el segundo punto. Estas son representaciones invisibles e inmateriales, pero universales y esenciales. El conocimiento sensible es singular y el conocimiento conceptual es universal. El tercer punto es el conocimiento holístico o intuitivo. Es el caso de un descubrimiento en el terreno de la ciencia, cuando un científico vislumbra una hipótesis explicativa de los fenómenos que estudia. Esto podemos decir que ese momento tiene un conocimiento holístico, es decir, capta al objeto estudiado en un contexto amplio y donde se relaciona con otros objetos y se explica el fenómeno de sus relaciones, sus cambios y sus características. El trabajo posterior del científico, una vez que ha vislumbrado una hipótesis, consiste en traducir en términos estructurados el concepto, la visión que ha captado en el conocimiento holístico, gracias a un momento de inspiración. Muchas gracias. Un cordial saludo. Mi nombre es Kevin Arnold Payesa Mata. Voy a hablar sobre la definición del holismo epistemológico. El holismo confirmacional, también llamado holismo epistemológico, sostiene una teoría científica concreta, no puede ser sometida a contrastación empírica de forma aislada. La puesta a prueba de una teoría siempre depende de otras teorías e hipótesis. El hecho de que no sea posible determinar qué teoría es refutada por datos inesperados significa que los científicos deben juzgar qué teorías aceptar y cuáles rechazar. La lógica por sí sola no sirve de guía en estas decisiones. Gracias. Epistemologías feministas. Según Sandra Harding, se divide en tres. 1. Empirismo feminista espontáneo. Los rasgos sexistas de la investigación científica pueden eliminarse si se hace una correcta aplicación de las normas científicas, aunque anticonceptivos y tratamientos de depresión, que se dan mayormente en mujeres, las pruebas han sido realizadas en hombres por las diferencias mínimas que existen entre ellos. 2. Empirismo feminista sofisticado. Construye argumentos de acuerdo a la experiencia de la mujer y el empirismo prefeminista. Helen Longino afirma que no por individuos que aplican un material a ser conocidos, sino por individuos que interactúan unos con otros, en formas que modifican sus observaciones, teorías e hipótesis. 3.
Epistemología del punto de vista feminista. Afirma que el punto de vista femenino y el de los oprimidos tiene una perspectiva parcial y menos perversa que la del poder dominante, y por lo tanto debe privilegiarse. Harding destaca las diferencias entre el estilo cognitivo masculino, abstracto y teórico, y el estilo cognitivo femenino, concreto y práctico. Típicamente son hechos que no se pueden cuantificar. Postmodernismo feminista. No existe modo exclusivo de ser mujer, ya sea un hecho biológico o al género. Básicamente niegan la existencia de sujetos universales y rechazan el feminismo clásico en su mayoría de vida. Las filósofas aceptan que la ciencia es importante porque promueve un desarrollo emancipado. Buenos días, continuamos con la exposición. Hablaremos sobre Sandra Harding y Susan Haack. Sandra Harding nació en 1935, es una filósofa feminista estadounidense. Harding ha contribuido al desarrollo de la teoría del punto de vista, siendo una de las fundadoras del campo de la epistemología feminista. Sandra Harding propone una objetividad fuerte. En tal sentido, sostiene que los investigadores, aun siguiendo con máximo rigor las reglas de los métodos tradicionales de investigación, no son capaces de lograr una objetividad fuerte porque tales métodos no han examinado el contexto de descubrimiento, que se considera no racional. De esta forma, no han identificado los deseos sociales, los intereses y los valores que han formado las ciencias. Uno de los artículos más referidos de esta autora es Metáforas sexistas en la ciencia. ¿Deberían la historia y la filosofía de la ciencia recibir una clasificación X? Donde concluye, la política de género ha proporcionado recursos para los avances de la ciencia y la ciencia ha proporcionado recursos para el avance de la dominación masculina. Tenemos también a Susan Haack, que nació en 1945, es una profesora de filosofía y derecho, autora de una interesante propuesta epistemológica, el funderentismo. Explica que dicha propuesta se dirige hacia dos objetivos, el problema de la justificación de nuestras creencias y el problema de la verdad. Ya la propuesta misma es interesante, pero es más relevante ver esta nueva mirada para la epistemología cuando consideramos que viene de parte de una filósofa con sus nuevas visiones y nuevas perspectivas como su aporte. Sandra Haack, en su artículo Conocimiento y propaganda, Reflexiones de una vieja feminista, confiesa que el único extremo acerca de su visión política es su disgusto por los extremos. Con todo, rechaza el proyecto de una epistemología feminista por razones más de índole epistemológico que político. Haack recuerda que el feminismo empezó acentuando la humanidad común de hombres y mujeres y se enfocó en la justicia y la oportunidad, con una preocupación primaria en temas de la teoría social y política que en verdad debían ser tratados. La autora rechaza en cambio los nuevos feminismos que enfatizan el punto de vista de la mujer y reclaman una revolución para todas las áreas de la filosofía, incluida la epistemología. Encuentra que no tiene sentido hablar de epistemología feminista. Discusión. A pesar de coincidir con la epistemología feminista en algunos de sus puntos, Susan Haack rechaza de plano la designación epistemología feminista. ¿Por qué? Además de considerarla poco rigurosa, esta etiqueta transmite la idea de que la investigación debería ser politizada, considerando que ello no solo es errado, sino peligroso por el potencial de tiranía que encierra. En suma, al final, Haack concluye que epistemológicamente, de cumplirse la aspiración de Sandra Harding, se acabaría con la integridad de la investigación y la libertad de pensamiento y consecuentemente se causaría un daño a la humanidad y ninguna ayuda a la mujer. Gracias. Buenos días con todos. Prosiguiendo con la exposición, mi nombre es Richard Elmer Caricalcina. Prosiguiendo con el tema feminismo y ciencia, me tocó la parte de conclusiones. Bueno, según nuestra autora, según Sandra Harding, el feminismo les ha dado a las mujeres en su vida diaria, nos dice, recursos para poder tener control sobre sus vidas, de un modo que antes no se tenía. ¿Qué nos quiere decir con esto la autora? Que
las generaciones del 70 en adelante actualmente se encuentran en posiciones clave del gobierno, nos dice. Bueno, un ejemplo de esto sería Nadine Heredia Alarcón, que fue la primera dama de la República del Perú durante la gestión del presidente Ollanta Lazo entre el año del 2011 a 2016. Se vio que tuvo bastante influencia en la toma de decisiones de ese estado, ¿no? A modo de broma se le puso hasta apelativos al presidente de ese entonces, como saco largo o que no tenía carácter, y ejerció el cargo de presidente del Partido Nacionalista Peruano. Bueno, es un pequeño ejemplo de lo que nos dice también Sandra Harding, que el feminismo les ha dado a las mujeres en su vida diaria muchos recursos para tener control de sus vidas, ¿no? Antes, que nos dice antes del 70, 60, que no lo tenía. Otro punto también que nos habla la señora Sandra Harding, nos habla de que hay grupos específicos que uno quiere representar, entre ellos lesbianas, gays, transexuales o grupos raciales y étnicos, que están subrepresentados, nos dice. Estos mismos son representados por instituciones que son dirigidas primeramente por gente que no son como ellos. ¿Qué nos quiere decir con esto Sandra Harding? Bueno, lo que la autora nos quiere decir es que este grupo específico, quizá hablando de los transexuales, a ellos les gustaría, ¿no?, que les representase a alguien que sea como ellos. Quizá si son transexuales, que les represente un transexual. ¿Quién por qué? Porque él sabe y comprende realmente las necesidades que tienen ellos, ¿no? Y lo mismo, si digamos a un grupo racial o étnico, a un grupo étnico de la Amazonía, digamos, les gustaría que les represente a alguien que sea de ahí, ¿no? Que conozca realmente la realidad para que los pueda representar. Bueno, eso sería todo en parte de conclusión.